La sonámbula puede considerarse como la gema de perfección absoluta del teatro melodramático del romanticismo, por su fluyente vocalidad belcantista y sus inspiradas melodías cargadas de pasión y de lirismo, cuya tensión se enlaza con perfecta simbiosis entre texto y música. Esto lo escribió Domenico Di Meo, que ha sido un importante estudioso de la obra y de la vida de Bellini, y realmente, bueno, pues aunque es un poco ditirámbico, pero da muy bien los ejes del porqué de esta obra, de la fascinación del porqué de esta obra absolutamente singular en la producción romántica de la época. Entonces, la sonámbula fue un encargo del Teatro Cárcano de Milán. El Teatro Cárcano está situado pues, bastante al sur de donde está la Scala. En aquel momento se consideraba que que estaba en la periferia, pero la Scala está pues, prácticamente en el centro de la ciudad. Y entonces, bueno, cambió la empresa y los nuevos empresarios decidieron hacerle la competencia a la Scala y, bueno, echaron la casa por la ventana, contrataron a Giuditta Pasta, a Giovanni Rubini y decidieron encargarle una obra a Bellini, que esa sería precisamente la sonámbula, ¿no? El Cárcano se había fundado se había levantado en 1803, mientras que la Scala era mucho más antigua, claro, 1778, y a estas alturas pues será el teatro con más prestancia y con más historia de la ciudad de Milán. Entonces, esa nueva empresa siempre había un par de empresarios, un noble y un banquero para que adelantase los cuartos, ¿no? Entonces, el noble era el conde de Lita. Los empresarios eran los hermanos Mariotti. Y luego estaba Pietro Soresi, que ese era el banquero. Entonces le ofrecieron a Bellini pues una cifra considerable, 10.440 francos en la época, y además la mitad de los derechos de edición, presentándole la partitura a Ricordi. Claro, era una cantidad, y además esto pues no era normal en la época tampoco, que se le dieran derechos o que el compositor cobrase derechos de edición, ¿no? Y claro, bueno, pues Bellini lógicamente aceptó. Bellini en ese momento estaba viviendo en casa de Giuseppina Piani, que era una condesa, y estaba en Borgo Monforte. Aceptó el encargo y lo compuso con mucha rapidez. En el 11 de enero del 30 al 6 de marzo, ahí acabó la obra. Y se estrenó pues, el 6 de mayo de 1831, el año siguiente. Y ese mismo año, en el 31, estrenó en diciembre, el 26 de diciembre, la Norma en la Scala. Fue la única vez en toda la historia de Bellini que estrenaba dos óperas en la misma ciudad y en el mismo año. Una cosa verdaderamente excepcional. Entonces, claro, la obra está escrita para Giuditta Pasta, que era una soprano famosísima en la época. Tenía 33 años en la época del estreno. Y Bellini la conocía desde el año 26-27, cuando estaba en Nápoles, porque ella había ido allí a presentar o a estrenar la Niobe de Giovanni Pacini y la Gabriela di Vergi de Fabrizio Carafa. Luego se compró la Giuditta Pasta una importante propiedad a la orilla del lago de Como, un sitio precioso, y entonces invitó a Bellini a irse a vivir allí para componer allí. Efectivamente, allí Bellini escribió mucha música, por ejemplo, para Norma, ¿no? Y invitó a él y al libretista, ¿no? A Felice Romani. Y bueno, luego la propia Pasta estrenaría la Norma y la Beatrice di Tenda. O sea que tuvo una importante relación profesional con Bellini en esos años. La primera idea de Bellini, sin embargo, no fue tomar el tema de la sonámbula, eso vino después. La primera idea de Bellini es una idea muy audaz. Fue el Hernani de Víctor Hugo. De hecho, hay una carta del 15 de julio del año 29 que le escribe a Gualterio Cotrau, que era en ese momento su editor en Nápoles,
diciendo que había decidido trabajar en la obra de Víctor Hugo, que le gustaba mucho, que lo había hablado con La Pasta, que a La Pasta también le gustaba mucho, y que en septiembre se iba a poner a trabajar en esa obra. Pero luego las cosas, él mismo se lo pensó 2 veces y abandonó ese proyecto. Es interesante una consideración que hace Pierre Brunel, que es un importante estudioso también de Bellini, a propósito de esa, esa circunvalación de estilos con que tanto Romani como Bellini se encuentran en esos años. Pues claro, previamente la obra anterior había sido La extrañera y la siguiente va a ser Norma. Dice Brunel lo siguiente: resulta sorprendente el eclecticismo de Bellini y de Romani, que les permitía elegir un drama como Hernani entre un melodrama como La extrañera o una tragedia neoclásica como es el caso de Norma. Efectivamente, así es. Felice Romani, a todas estas, ya era libretista de Bellini desde los tiempos del Pirata, fue libretista de 7 de las 12 óperas de Bellini y al final, pues por desgracia, tuvieron un enfrentamiento, con lo cual se separaron y la última ópera de Bellini, el libreto ya no es de Felice Romani, ¿no? En fin, si antes en julio le había escrito a Guglielmo Cotrau diciendo que iba a empezar a trabajar en Hernani, en cambio el 1 de diciembre le escribe a Francesco Florimo, que era en este momento, había sido compositor y había sido profesor en Nápoles muchos años, pero en este momento era el bibliotecario del Conservatorio de Nápoles, que comprendía que Hernani, la censura, no lo iba a dejar pasar. Y que entonces que había abandonado ese proyecto y que iba a ir en otra dirección. Concretamente sobre el tema de Hernani, esto es interesante considerarlo, el primer compositor que dirigió su atención hacia la obra de Víctor Hugo fue precisamente Bellini. Luego, claro, está la obra famosa de Verdi y por menos en el siglo XIX hay más ejemplos. Vincenzo Gabussi hizo un Hernani en 1834, pero que claro, la estrenó en Francia, en Italia no hubiera sido posible, y luego Alberto Machucato tiene otra en 1843, pero que lo estrenó en Génova. Claro, no dependía de la censura de la época de Milán, ¿no? de toda la zona del norte de Italia, que en aquel entonces pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Luego ya viene la obra de Verdi, que es del 44, y todavía Arturo Laudatio hizo otra versión, pero eso ya en 1851. La única que ha sobrevivido, por supuesto, es la de Verdi. Total, que de lo que tenía compuesto, porque llegó a componer algunos números para el Hernani, salvó algunos fragmentos y uno en concreto lo utilizó aquí en la Sonámbula, que es el aria del vino, el Pasil Guardo, del acto segundo, pues eso en realidad procede de Hernani. Aquí hay un malentendido que se ha repetido muchas veces, que viene a cuenta de la biografía de Emilia Branca, que era la esposa de Felice Romani, que escribió una biografía a su marido, pero ya en el año 88. El marido se había muerto en el 65. Y claro, ella misma pues comete errores, aunque el texto, lógicamente, pues es absolutamente de referencia. Entonces, una cosa que ella dice es que todo lo que había compuesto para Hernani lo aprovechó luego para la Sonámbula, y no es así. Aprovechó exclusivamente el aria del tenor y otros fragmentos los usó para Norma, pero otros no los usó en ninguna otra obra. Y también procede de Emilia Branca un error que se ha difundido mucho, que es que Bellini compuso su obra instigado por el exitazo que había tenido Donizetti en ese mismo teatro, en el Cárcano, con la Ana Bolena. Pero claro, esto no es así, porque claro, la Ana Bolena se estrenó el 26 de diciembre del 30 y unos días antes, ya el 23, ya el propio teatro había anunciado la obra de Bellini. O sea que la obra de Bellini estaba compuesta bastante antes de que Donizetti escribiera su Ana Bolena. Pero bueno, pues son errores que han circulado, que todavía circulan y que conviene desmontar.
Entonces, cuando Bellini abandona la idea de la obra de Víctor Hugo, es cuando vuelven su atención él y Felice Romani hacia la obra de Eugène Scribe, que era un ballet que se llamaba La Sonámbula o La llegada del nuevo señor, que el argumento es prácticamente el mismo. Este ballet se había hecho la música de Ferdinand Gerold y con coreografía de Jean-Pierre Humer, se había hecho en septiembre de 1827 en la Ópera de París y al parecer había tenido buena acogida porque luego se repitió en Copenhague en el año 29, que por cierto la coreografía en ese caso era nada menos que de Bournonville. Y luego se hizo todavía otra vez más en San Petersburgo, con coreografía de Louis Didelot. Entonces el ballet, ya digo, tuvo cierto éxito y esto es lo que hizo que Felice Romani y Bellini se interesaran por el argumento, que claro, el argumento pues es prácticamente el mismo. Solamente que el ballet se desarrolla en la Provenza, en Camargue, y Bellini y su libretista se llevaron la obra nada menos que a Suiza. Que claro, Suiza se había puesto muy de moda entre los románticos desde que Rossini estrenara, claro, el Guillermo Tell. Claro, se desarrolla teóricamente en el tiempo presente, pero claro, como si se desarrollara 2 siglos atrás, pues es una visión totalmente idealizada, romántica, de un país que, bueno, pues es Suiza como podría ser pues cualquier otro lugar sin lugar geográfico preciso. En fin, el caso es que el libretista tomó todos los personajes, pero les cambió los nombres, es lo primero que hizo. Esto era absolutamente habitual en la época. Fusilar una obra francesa, cambiarle los nombres a los personajes y ya, pero esto lo hacían también muchos autores de la zarzuela grande española, ¿no? Era absolutamente normal. Se cambiaban los nombres de los personajes, se cambiaba alguna circunstancia argumental y ya a partir de ahí, claro, no existían los derechos de autor todavía, etcétera, o por lo menos no existían de la manera que existen hoy, que existieron ya luego, ¿no? Y entonces, claro, esta clase de plagios eran absolutamente, el pan nuestro de cada día en el mundo de la ópera y del teatro musical en general. Entonces, bueno, ¿qué cambios fundamentales son los nombres? Pues que Amina en el ballet se llama Teresa y el vino se llama Edmond en el ballet, pero el argumento es más o menos el mismo. Hay una idea, que es una idea del libretista, y que Bellini se la hizo cambiar, y con muy buen juicio en ese sentido, que es que este noble que llega y que entonces, ella acaba en su cama porque viene sonámbula y se equivoca de casa, que sucede en el primer acto y todo esto, pues ese noble, luego la idea de Romani era que fuera el padre que había tenido una hija secreta y la había abandonado, y que fuera el padre de Amina. Pero afortunadamente Bellini le hizo cambiar de idea y eso pues no llegó a puerto, ¿no? Entonces, bueno, hay un precedente clarísimo de la obra de Bellini, que es una obra que por cierto el libreto también es de Eugène Scribe, lo mismo que el del ballet, que es la Dame Blanche de Boieldieu, que se había estrenado en el año 25 y que también aparece una chica pues con una cubierta por un velo blanco, etcétera. Entonces, y claro, la toman por un fantasma. Esa idea es un precedente claro de la ópera de Bellini, ¿no? Pero bueno, hay otros precedentes más claros porque ya se habla específicamente del tema del sonambulismo. Y entonces Ferdinand Paër hizo una que se llama La Sonámbula en el año 1800. Luego hay un Il Sonnambulo de Fabrizio Carafa, que es del año 24. Y luego hay 2 óperas que se llaman Amina. Las dos, lo mismo que la protagonista de la de Bellini. Una es de Giuseppe Rastrelli, que es de 1824, Amina o l'Innocenza Perseguita, y la otra se llama Amina, ossia l'Orfanella de Ginebra, que esa es de Luigi Ricci. Si la de Rastrelli es del 24,
la de Luigi Ricci, es del 29, o sea, de un año antes de que Bellini se pusiera a componer la suya, en fin. Lo mismo que luego pasa con la escena de la locura, pues esto de las escenas de sonambulismo también va a ser un lugar común, en fin, una idea muy divulgada en el operismo romántico italiano. Entonces, bueno, el estreno fue cogido con verdadero delirio el 26 de diciembre de 1831 en el Teatro Cárcano, como ya decíamos, pero curiosamente la obra no se repuso al año siguiente. Y bueno, la protagonista era Giuditta Pasta, claro, Giovanni Rubini, el Elvino, y el conde Rodolfo Luciano Mariani, que era un importante barítono de la época. Es curioso que Rubini era un gran tenor y además tenía un juego con el agudo fue muy famoso, ¿no? Le había hecho muy célebre, pero hizo bajar la partitura, algunas partes de la partitura, un tono y medio, porque le pillaban demasiado agudos. De hecho, en la partitura original hay varios res sobre agudos, que es una nota, pues un poco imposible, ¿no? Y entonces él se los hizo bajar y cuando la partitura se editó con esas transformaciones y bueno, pues es la que actualmente se utiliza. Entonces, la edición Ricordi, por supuesto. En el estreno hubo un visitante, podríamos decir, pues particularmente ilustre, que fue un compositor ruso, Mikhail Glinka, famosísimo, el fundador del famoso Grupo de los Cinco, ¿verdad? Y Glinka estaba de visita, de viaje por Italia y estuvo también en España, luego en Madrid estuvo y escribió un par de obras basadas en la jota española, que están muy graciosas, que están muy bien. Y Glinka había hecho ese viaje de 3 años, lo había pagado la familia porque estaba enfermo de los bronquios y bueno, se le mandó al sur pues para que se repusiera, ¿no? Hizo el viaje acompañado de un amigo, un tenor. Esto era muy normal en la época, que este tipo de viajes culturales lo hacían no una persona, sino dos, normalmente dos hombres, claro. Era el tenor Noko Ivanov. Y entonces él estuvo en el estreno de la Sonámbula. Y entre otras cosas nos has dicho lo siguiente, esto es muy bonito. La Pasta, dice Rubini, cantaron con tal entrega que en el acto segundo su llanto era auténtico, lo que se contagió al público, cosa que contrastaba con la general alegría propia de los días de carnaval. Y acaba diciendo que él mismo también se contagió de la emoción y que acabó él mismo llorando. Esto es muy romántico y es muy bonito realmente. Y es que habría que decir, en fin, el caso de María Malibran, pues famosísimo, que desde muy niña aprendió a cantar llorando. Que claro, esto es muy difícil, pero claro, eso, la fuerza como de verosimilitud naturalista que daba al cantante en un momento, pues como este dúo que se dice aquí, pues claro, evidentemente tenía, para el público de la época, tenía mucha fuerza y a Glinka la cosa le conmovió, lo mismo que él dice, ¿no? Que él mismo acabó llorando también. En fin, la obra ya comentábamos antes que parte de un ballet, pero claro, todos los teatros importantes de la época tenían, a imitación de la Ópera de París, pues tenían contratada una compañía de ballet. Y el Teatro Cárcano hizo igual. Entonces, claro, al acabar las representaciones se hacía un ballet. Entonces el ballet que se hizo en este caso se llamaba Tutto al contrario o I fuori dell'amore. Y la cosa tiene su interés porque era un ballet que con música, la mayor parte de la música era de Giacomo Paniccia. También había fragmentos de Rossini y de otro compositor, Benedetto. Pero vamos, el grueso de la música es de Giacomo Paniccia. Y esto tiene su chiste, porque Paniccia en ese momento era el teclista del Teatro de la Scala. O sea que claro, los del Cárcano le contrataban al teclista de la Scala, era una manera de tratar de comerle terreno, de colocarse pues como a su misma altura, ¿no? Y bueno, pues se hizo ese ballet. En fin, ese mismo año, pero claro, en la temporada siguiente, La Pasta y Rubini se llevaron la obra a Londres y la hicieron allí, en el King's Theatre. Y luego la hicieron en París
en el Teatro Italiano de París, que en ese momento el empresario del Teatro Italiano de París, el director artístico, mejor dicho, era Rossini, y fue la primera vez que una obra de Bellini se veía en Francia, y concretamente en París. Eso es un tema pues, el papel que desempeña la obra en la propia biografía artística de Bellini pues es muy importante. Y luego ya, claro, la obra se hizo en varias ciudades italianas, se hizo en Florencia, en Palermo, en Roma, y ya en el año 32 se hizo en Budapest, pero traducida al alemán, Die Nachtwählerin, ¿no? La sonámbula, pero en alemán, se cantó en alemán allí. Y luego se hizo en el 34, se hizo aquí en Madrid, pero claro, en el Teatro del Príncipe, porque este teatro todavía no se había construido. Y luego en el 36 se hizo en Barcelona, en el Teatro de la Cruz, pues claro, tampoco existía el liceo, tampoco se había creado el liceo todavía. Y ya en el año 38 ya la obra saltó el mar, saltó el charco, como se dice popularmente, y fue a Boston, fue a Nueva York, luego se vio en La Habana, en México, en fin, alcanzó pues toda la enorme difusión que no ha cesado desde entonces. Por otra parte, por supuesto, La Sonámbula es una obra, es un melodrama italiano, no tiene para nada la estructura del operismo sinfónico propio de la cultura alemana, del que Mozart es el máximo exponente. Quiero decir, el tratamiento armónico no está en función de una estructura abstracta sinfónica como es el caso de Mozart. Es otra cuestión. Pero, por parte de Bellini sí que hay una cierta sutileza en el tratamiento de la armonía, en el tratamiento de ciertas tonalidades que están más o menos asociadas a determinadas situaciones. La mayor parte de la obra se desarrolla en tonalidades con bemoles, la bemol mayor, mi bemol mayor, si bemol mayor, etc. Y entonces, pues por ejemplo, sobre todo es muy evidente en las áreas de presentación de cada uno de los tres personajes principales. Amina, come per me sereno, la primera área que canta está en mi bemol mayor. Luego el prendila nel tidono del vino, cuando le da el anillo, está en la bemol mayor. Y lo de Rodolfo, cuando llega Rodolfo, Via Viso o Ameni Luoghi, eso está en la bemol mayor también. Y luego hay un coro, el Afoscocello, que está en mi bemol mayor también, pero, y es muy interesante, en un determinado momento, cuando el coro habla de que hay un fantasma, luego claro, el fantasma ya se sabe que es la chica, la propia sonámbula, ¿no? Cuando habla del fantasma, mete Bellini un inesperado acorde de re menor, que claro, trastoca un poco la estructura armónica y sobre todo produce gran sorpresa. Es como si hablase, claro, de otro mundo, porque está hablando del fantasma. Luego el tono de re, pero en modo mayor, es el que va a usar el vino para cantar el son geloso, que claro, justamente cuando él ha cambiado de su relación amorosa con Amina. Entonces, la dominante de re, menor o mayor, es la mayor. Bueno, pues la, pero minorizada, va a ser precisamente la tonalidad del aria, la bellísima aria del sonambulismo, el A non crede mirarti, que canta ella ya cuando la ópera está casi acabando, en la gran escena del sonambulismo. Bueno, pues el A non crede mirarti empieza en la menor, que luego se pasa a mi mayor, claro, a la dominante, pero bueno, y esa tonalidad, la menor, el único punto que aparece en toda la ópera es justamente ahí, en la escena del sonambulismo. Como claro, esa música y esa tonalidad pues viene como de otro mundo, es el fantasma, es ella en la escena del sonambulismo. Entonces, claro, la forma es la de cavatina y luego cabaleta, muy desarrollada. Entonces, inmediatamente al acabar la cavatina es cuando el vino comprende su error y entonces va ella, la abraza, le devuelve el anillo, la despierta y entonces ella ya canta la cabaleta y entonces ya la cabaleta, claro, virtuosística y demás. ¿La cabaleta en qué tono está? Pues en si bemol mayor, y si bemol mayor es la dominante de mi bemol mayor, que era la tonalidad con la que ella se había presentado en escena. O sea que por parte de Bellini, pues en fin, no es que ella haya, claro, una estructura sinfónica, ni lo pretende, ni tiene nada que ver con el operismo romántico italiano, pero sí que hay una sutileza en la utilización de los campos armónicos que permite entender pues cómo nos relacionamos con un mundo y con el otro, con el mundo de la realidad, con el mundo del sueño, con el mundo fantasmático, ¿no?
En fin, el área del sonambulismo, esta de A non credere mirarti, sin la menor duda, es una de las cosas más bellas, más conmovedoras que se hayan escrito jamás para la voz de soprano. Esto es un hecho incuestionable. Domenico Di Paoli lo ha descrito muy bien. Entre otras cosas, dice lo siguiente: la melodía parte, se amplía y se desarrolla sin regresar sobre sí misma, y cada nota pareciera brotar de la nota precedente, siempre nueva, siempre imprevista, siempre lógica. Esto es la mejor descripción que se puede hacer de la famosa aria, que claro, inmediatamente nos trae a la cabeza por la frase de Verdi, cuando decía aquello de que Bellini escribía melodie lunghe, 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 largas, largas, largas. Efectivamente es verdad, es que toda el aria es una sola melodía que uno no vuelve sobre sí misma, se va desarrollando. Es un instante verdaderamente, extraordinariamente conmovedor, de una belleza melódica sin parangón. El ballet blanco, claro, desempeñaba un papel parecido a la de la escena de locura o la escena del sonambulismo, la bailarina que baila sobre las puntas, pero la idea es esta de expresar la figura femenina como una figura ingrávida, que no pesa, casi que flota, como que vuela. Esto tiene su reflejo en la música del romanticismo italiano, claro, en la escena de locura o en la escena de sonambulismo. Es el caso, pues, absolutamente cualificadísimo, vamos, de la obra que ahora nos ocupa. De hecho, Bellini, de 12 óperas, tiene 4 escenas de esta naturaleza, 3 de locura y una de sonambulismo, que es la de la obra presente, ¿no? En fin, por concluir, démosle la palabra a Julian Baden, uno de los grandísimos estudiosos del operismo italiano. La cita es larga, pero vale la pena. Dice: la sonámbula, junto con Linda de Chamonix de Donizetti, fueron consideradas en todo el XIX como el genuino locus classicus del género pastoril. Pero en la sonámbula hay una síntesis entre el melodismo sentimental, la declamación expresiva y un tipo de coloratura con agilidades virtuosísticas en la que ha desaparecido todo el hedonismo rossiniano. Esto está muy bien observado cuando habla de lo de la declamación expresiva, porque los recitativos no son tales, son verdaderos acompañatos, y el tratamiento de la voz es casi arioso. Tiene una belleza melódica a lo largo de toda la obra, es verdaderamente singular. Y concluye Baden diciendo: en la sonámbula, en definitiva, o en suma, cabe afirmar que el estilo de Bellini aparece ya totalmente cristalizado.